Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Gracias a Dios por este nuevo domingo que estamos ya acá para continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy, domingo 17 de mayo, estaremos estudiando un tema muy interesante y que por lo menos nos va a llevar 2 domingos. Empezaremos ahora, estudiaremos el tema que concierne al pacto que Israel hace con el anticristo. Estudiaremos el tema que concierne al pacto que Israel hace con el anticristo. Es un tema sumamente interesante que abarcará por lo menos 2 domingos y que esperamos en el Señor sacar importantes enseñanzas para la aplicación a nuestra vida espiritual. Pero antes de todo, por supuesto, vamos a orar, que el Señor bendiga, que el Señor ilumine, que el Señor abra el entendimiento y que podamos ser cultivados en su palabra y crecer. Oremos entonces. Padre, gracias, Señor Jesús, por esta mañana que nos das para estudiar tu palabra, para predicar tu palabra, para aprender y para asimilar. Te pedimos, oh Dios, que abras nuestro entendimiento, abras nuestras mentes, que tu Espíritu Santo abra nuestra mente para poder captar, entender, asimilar, absorber la enseñanza que tú quieres darnos. Además de situaciones históricas y todo eso, queremos sacar provecho espiritual, provecho de crecimiento a través del libro de Apocalipsis. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a las familias de la iglesia, que las sigas guardando y que las sigas protegiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como ya dije, ahora vamos a estudiar el tema muy interesante entre el pacto que Israel hace con el anticristo. Y voy a decir algo aquí que a lo mejor lo voy a estar repitiendo durante todo este sermón, y es que vamos a estudiar Apocalipsis sin necesariamente leer Apocalipsis. Repito, vamos a estudiar Apocalipsis sin necesariamente leer Apocalipsis. Es decir, vamos a estudiar lo que va a pasar en la gran tribulación con Israel y el anticristo, pero no necesariamente vamos a leer Apocalipsis. Sucede de que hoy domingo, este domingo, para empezar este estudio entre el pacto de Israel y el anticristo, tenemos que irnos a otras citas bíblicas que nos hablan sobre el contexto histórico y bíblico que rodea y que explica este pacto. Es decir, vamos a estudiar Apocalipsis, lo que va a pasar en Apocalipsis, sin necesariamente leer Apocalipsis, porque hoy domingo vamos a estudiar el contexto, todo lo que se relaciona desde el punto de vista histórico y bíblico con lo que tiene que ver con este pacto entre judíos y anticristo. Por eso es que es algo curioso decir que vamos a estudiar Apocalipsis, lo que va a pasar en la gran tribulación con este pacto, sin necesariamente leer Apocalipsis. Pero vamos a referirnos a otras citas bíblicas, a un contexto histórico y bíblico para explicar por qué suceden estas cosas. Lo primero que debemos aprender y debemos señalar es que tratar de entender por qué Israel no recibió a Cristo. Lo primero que debemos preguntarnos es tratar de entender por qué Israel no recibió a Cristo como Mesías, como el ungido, como el libertador. Y aquí hay varias cosas importantes. Y vamos a ir a Hechos capítulo 1. Pero adelantando la respuesta, sucede de que Israel, en el momento en que Cristo nace, era sujeto al yugo del Imperio Romano. Es decir, Israel tributaba a César, le pagaba impuesto a Roma. Y Roma, cuando dominaba una región, en este caso el sector de la tierra de Palestina, ponía sus leyes y eso subyugaba a los pueblos.
Entonces, en primer lugar, debemos de entender que cuando Cristo aparece, en el tiempo que aparece, Israel se encuentra subyugado, esclavizado no, pero subyugado sí, sujeto a las leyes del imperio romano, que en ese momento era el imperio dominante. Entonces, la gran mayoría de judíos estaban esperando a un Mesías libertador de Roma, no libertador de sus pecados. Entonces, la gran mayoría de judíos estaban esperando a un Mesías, un Cristo, un ungido, un libertador contra Roma, que llegara, levantara al pueblo y liberara a Israel de Roma. Eso es lo que estaban esperando. No estaban esperando un Mesías que ofreciera perdón de pecados y vida eterna. No estaban esperando a un Mesías que ofreciera perdón de pecados y vida eterna. Entonces, ya empezamos a contestar la pregunta ¿por qué Israel no recibió a Cristo como su Mesías en el tiempo en que Cristo aparece? Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino, ya lo hemos dicho varias veces, y lo suyo no le recibió. Y Pablo también, ya lo hemos dicho en la carta a los romanos, dice que Israel no recibió a Cristo por endurecimiento en parte. Pero ¿cuál es la respuesta? Es porque Israel en ese momento estaba subyugado, sometido, no esclavizado, pero sometido, subyugado por el imperio romano. E Israel lo que quería era un líder que libertara al pueblo de Roma. Por eso es que cuando se dan cuenta que Cristo lo que ofrece es perdón de pecados y vida eterna, no lo quieren. Porque a Israel no le interesaba eso. Y vamos a seguirlo estudiando ahí en Hechos capítulo 1, versículos 1 al 6. Dice, en el primer tratado, Teófilo, Hechos 1:1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Miren lo que estaba ofreciendo Cristo. Cristo, en el momento de que se está despidiendo, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que asciende al cielo, miren lo que Cristo está ofreciendo. Cristo está ofreciendo poder del Espíritu Santo. Dice, no se muevan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días serán bautizados en el Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo está ofreciendo. Pero mire lo que alguien le pregunta, y era uno de ellos, uno de sus discípulos. Mire lo que en el versículo 6 alguien le pregunta. Si usted sigue leyendo, se da cuenta que después Cristo asciende al cielo y profetiza el rapto. De nuevo vamos al rapto. Hemos dicho que el rapto se encuentra en toda la Biblia. Hay una parte muy hermosa de Isaías que dice que despertad, levántense moradores del polvo. Entonces se está refiriendo al momento en que Cristo venga por su iglesia, la arrebate y los muertos en Cristo resuciten primero. Dice despertad, moradores del polvo, habitantes del polvo. Se refiere al momento en que con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Toda la Biblia habla del rapto en diferentes partes. Y aquí en Hechos vuelve a hablar. Pero mire, volviendo al tema, mire lo que Cristo ofrece. Cristo ofrece poder del Espíritu Santo. Y mire la respuesta de alguien. Versículo 6. Entonces,
los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos andaban en otra cosa. El Señor les ofrece Espíritu Santo y ellos le están preguntando si lo va a liberar de Roma. Por eso es que no lo recibieron. Mire el contraste de intereses. El interés de Cristo era en ese momento: quédense en Jerusalén porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo, con el objetivo de llevar el Evangelio a todas partes. Pero mira el interés judío: restaurarás el reino a Israel hoy. Dos intereses totalmente contrarios. Entonces, cuando Cristo ofrece perdón de pecados, bautismo en el Espíritu Santo, evangelismo mundial y vida eterna, a los judíos no les interesa. A los judíos les interesa otra cosa: ser liberados del imperio romano. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Mire, en un versículo, el 5, el ofrecimiento de Cristo, y en el versículo 6, el deseo de los discípulos. Totalmente diferente. Por eso es que no le creyeron, porque los intereses eran diferentes. Por eso es que lo desecharon. Cuando se dieron cuenta que no los iba a libertar de Roma, lo botaron, lo desecharon, lo crucificaron. Porque a ellos no les interesaba un perdón de pecados y vida eterna, les interesaba ser libres del imperio romano. Y si continuamos leyendo, dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Les vuelve a insistir el interés de él: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y les vuelve a insistir el verdadero objetivo del Mesías en la tierra: recibir poder los discípulos para que salgan a establecer el reino de Dios en la tierra a través de la predicación del Evangelio. Los discípulos insisten en ser libertados de Roma, en que el yugo y el sometimiento romano desaparezca. Versículo 9: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Otra vez el rapto aparece. El rapto está profetizado en todas las partes de la Biblia. De tal manera de que nos damos cuenta los diferentes intereses de Cristo y de los discípulos. Cristo ofreciendo evangelismo con el poder del Espíritu Santo a todo el mundo. Pero los discípulos lo que querían, como galileos, como judíos, era ser libertados del imperio romano. Por eso es que no lo reciben. Esa es la explicación del por qué no lo reciben. Cuando el anticristo aparezca, como ya lo hemos estudiado bastante en Apocalipsis capítulo 6, ya estudiamos en estos domingos anteriores el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2 es el anticristo, y lo hemos demostrado con base bíblica suficiente, y diciendo que Cristo aparece en el capítulo 19, versículo 11. Los 2 caballos blancos ya lo hemos explicado, ya lo hemos estudiado. El del capítulo 6 es el anticristo. El primer sujeto que aparece después que la iglesia es arrebatada es el anticristo. Es el anticristo. Y ya estudiamos que en Apocalipsis capítulo 19, el caballo blanco de Apocalipsis 19:11, ese sí es Cristo. Y eso ya lo estudiamos.
Cuando el anticristo aparezca, entonces hará un pacto con Israel. Y eso vamos a empezar a leerlo hoy en Daniel 9:27, aunque también lo seguiremos estudiando posteriormente por lo que sucederá después. Pero Daniel, el libro de Daniel 9:27, hablando del anticristo y hablando del pueblo judío y del pacto que hará con ellos, dice Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a estudiar esto y explicarlo despacio. Ahorita lo que nos interesa leer de Daniel 9:27 es que hará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, hablando de los 7 años de la gran tribulación, a la mitad de la semana suspenderá el sacrificio. Y luego explicamos eso. Suspenderá los sacrificios y la ofrenda. El anticristo dice, a mitad de la semana, y durante una semana hará el pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, a la mitad de la gran tribulación, suspenderá el ritual judío, las ofrendas y los sacrificios judíos. Y ya vamos a ver qué más pasa. Pero en primer lugar, ya aprendimos de que para estudiar el pacto entre Israel y el anticristo, no necesariamente hay que ir a Apocalipsis, hay que estudiar el contexto histórico y bíblico y entender por qué los judíos no recibieron a Cristo. Y hemos aprendido en Hechos 1 al 6, que los discípulos, los judíos, el interés principal era ser libertados de Roma. El interés principal de Cristo era ser libertados del pecado, ser bautizados en el Espíritu Santo, evangelizar el mundo y vida eterna. Dos intereses totalmente diferentes. Por eso es que no lo reciben, y por eso San Juan 1 explica cuando dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. No lo reciben porque los intereses de los judíos eran unos y los intereses de Cristo eran otros. Era lenguaje diferente. Hablaban diferente idioma en cuanto a intereses. Entonces no se entendían. Entonces no podían llegar a seguir a Cristo porque Cristo no representaba los intereses materiales de Israel. La otra cosa que estamos aprendiendo aquí es lo que dice Daniel 9:27, que en esa semana, en la gran tribulación, el anticristo hará un pacto con muchos, y que a la mitad de la semana hará suspender, cesar, quitar los sacrificios y la ofrenda. Ya aprendimos esas 3 cosas. El por qué no lo reciben, porque los intereses son diferentes. El pacto entre el anticristo. Ahora, ¿qué ofrece? Y esta es la otra tercera o cuarta enseñanza. ¿Qué ofrece el anticristo para que Israel lo siga? Y que Cristo no ofreció, según el contexto y entendimiento judío. ¿Qué ofrece el anticristo que aparece en Apocalipsis capítulo 6:1 para que los judíos lo sigan, para que el pueblo de Israel haga pacto con él? ¿Qué ofrece el anticristo para que los judíos lo sigan? Ofrece 2 cosas. Ofrece la paz con sus vecinos árabes y reconstruir el templo. Por eso es que Daniel 9:27 dice, hará suspender el sacrificio y la ofrenda. Hará suspender el sacrificio y la ofrenda, que se hacen ambas cosas en el templo. En el templo. Entonces el anticristo ofrece 2 cosas.
reconstruir el templo y la paz con sus vecinos árabes, que Israel en este momento, mayo 2020, ambas cosas no tiene. No tiene. Israel no tiene templo, y ya vamos a hacer un recorrido histórico del templo. E Israel no tiene paz con sus vecinos árabes. Entonces el anticristo ofrece dos cosas: reconstruir el templo y la paz con sus vecinos árabes. Dos cosas que a Israel le interesan y que en este momento no tiene. Por eso es que lo seguirán. Porque le ofrece el anticristo a Israel intereses materiales antes que intereses espirituales. Cristo ofreció intereses espirituales, Israel no quiso. Israel lo que quería era otra cosa: liberarse del imperio romano. Y Cristo les ofrecía Espíritu Santo, evangelismo mundial, etc. A Israel no le interesaba eso. Perdón de pecados y vida eterna. A Israel no le interesaba eso. A Israel le interesaba, como a muchos, y quizás como a todos los seres humanos, así somos, intereses materiales antes que espirituales. Entonces el anticristo le ofrece a Israel dos cosas: reconstruir el templo y la paz con sus vecinos árabes. Hagamos una recopilación histórica del templo. El primer templo, y hay que llamarle templo porque fue el primero, aunque en realidad era un templo de lona, de tela, de cortinas, que fue el tabernáculo de reunión que Moisés construyó en el desierto después que Israel sale de Egipto. Y eso todos lo conocemos, el tabernáculo, con su diseño, las cortinas, el lugar santo, el lugar santísimo, etc. Ese fue el primer templo. Algunos no lo llaman templo porque no era de cemento y de ladrillo, pero en realidad fue el primer templo, que era de cortinas por orden de Dios, y era desarmable y transportable porque se ocupó mientras el pueblo avanzaba en el desierto. Es otra cosa, pero era templo. Así que el primer templo fue el tabernáculo de reunión que Moisés construyó durante la marcha del pueblo en el desierto. Ese templo de lonas y de cortinas duró hasta que David y Salomón construyen el templo que lleva el nombre de el templo de David y Salomón. El templo, tabernáculo de reunión que construyó Moisés en el desierto con lonas y que era desarmable y que era transportable, dura hasta que David y Salomón construyen por orden divina y por iniciativa de David el segundo templo, que es llamado el templo de David y Salomón. Ese templo fue destruido cuando Babilonia invade Judá en el año 568 a.C. Y ahí sucede lo que ya hemos dicho antes, el cautiverio a Babilonia, cuando son cautivos Daniel y todos esos muchachos que después terminan en la corte imperial de Babilonia y que se niegan a participar de las comidas. Y ahí empieza el ministerio profético de Daniel, porque Daniel era un muchacho, era casi un niño cuando fue transportado. Daniel conocía más Babilonia que su tierra Israel, porque fue llevado de niño, cautivo a Babilonia, y ya todos conocemos la historia. El templo de David y Salomón, el segundo, fue destruido cuando Babilonia invade Judá en el año 568 antes de Cristo. 568 antes de Cristo. Ese templo, el de David y Salomón, es destruido por Nabucodonosor. Ya van dos templos. El cautiverio en Babilonia dura 70 años.
Y luego se da la orden de regresar. El primero que regresa es el viaje de Esdras y de Nehemías. Y todos sabemos que ellos reconstruyen el muro. Cuando regresan del cautiverio de Babilonia, reconstruyen el muro. Y todos conocemos la historia del libro de Nehemías cuando reconstruye el muro. Cuando regresan, que dice sus puertas quemadas a fuego y sus muros derribados. Cuando Nehemías regresa, reconstruye el muro de la ciudad de Jerusalén. Conocemos esa historia. Después suceden otros regresos. Regresa Esdras y el último en regresar es un personaje que se llama Zorobabel. Zorobabel, que era un personaje en la cautividad en Babilonia, cuando regresa empieza a reconstruir el templo. Y ese templo se termina de construir y de detallar y de afinar con Herodes el Grande. Por eso es que al tercer templo se le llama el templo de Herodes. Repito, el tercer personaje en caravana que regresa de Babilonia a Israel es un personaje que se llama Zorobabel. Y él, con los muros que ya reconstruyó Nehemías, empieza a reconstruir el templo. Y lo termina de afinar, y lo termina de construir, de adornar, y de poner bonito, Herodes el Grande. Por eso es que el tercer templo se llama el templo de Herodes. Y este fue el templo que Cristo vio. Y este fue el templo que los ojos de Cristo vieron. El templo de Herodes. Y aquí hay otra curiosidad y aprendizaje bíblico. Herodes no era judío. Herodes era descendiente de Esaú. Herodes no era judío. ¿Por qué terminan poniendo a Herodes como rey de Israel si no era judío? Era puesto por Roma. Y Roma ocupaba a todos aquellos que se sometían y se ponían de títeres bajo su imperio. Por eso es que Herodes termina siendo rey de Israel sin ser judío. Y les reconstruye el templo para congraciarse con los judíos. Y les reconstruye el templo que empezó a reconstruir Zorobabel cuando regresa de Babilonia, les termina de arreglar el templo, de ponerlo bonito para congraciarse con los judíos. Ya llevamos 3 templos. El tabernáculo de reunión de Moisés, que terminó cuando David y Salomón hacen el segundo templo, el templo de David y Salomón. Este segundo templo es destruido en el año 586 a.C. con la invasión de Babilonia a Judá. Cuando regresan, porque el regreso de Babilonia a Israel fue en 3 caravanas. Nehemías, Esdras y Zorobabel. Cuando regresa la última caravana, Nehemías reconstruye el muro. Esdras reconstruye la escritura, reconstruye la lectura. Estas son historias bien interesantes. Nehemías, cuando regresa, el primero que regresa es Nehemías, se reconstruye el muro. Esdras reconstruye la ley. Y eso ahí está. Zorobabel, la tercera caravana, reconstruye el templo. El muro, la ley, la lectura de la ley y el templo. Pero como Zorobabel solo era un personaje sin mucho dinero, Herodes lo apoya en su momento, lo termina de poner bonito el templo, con todos los accesorios que tenía, y Herodes lo hace para congraciarse con los judíos, porque él no era judío. Porque él no era judío. Entonces lo hace para congraciarse, y a eso se le llama al tercer templo, el templo de Herodes. Y fue el templo que los ojos de Cristo vieron. Ese fue el templo que los ojos de Cristo vieron. Este tercer templo, el templo de Herodes, fue destruido
en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Tito invade Jerusalén, y ahí se cumple la palabra profética que el mismo Cristo dijo: no quedará piedra sobre piedra. Porque los romanos, el ejército romano, sabía y le habían llegado las noticias que en el templo, en las paredes huecas del templo, se escondían tesoros. Entonces dieron la orden: no quede piedra sobre piedra, buscando tesoros. Buscando tesoros. Porque se pensaba que en las paredes huecas del templo habían tesoros escondidos. Entonces se da la orden y se cumple la palabra profética que no quede piedra sobre piedra. El tercer templo, el templo de Zorobabel y principalmente de Herodes, porque se llamaba el templo de Herodes, es destruido el año 70 después de Cristo, cuando Tito, el emperador romano, da la orden de invadir Jerusalén y destruir el templo. Desde ese tiempo para acá, Israel no tiene templo. Desde ese tiempo para acá, Israel no tiene templo. Hoy, mayo 2020, Israel no tiene templo. Y los que hemos visto las fotos turísticas de Israel, seguido hemos visto el pedazo de muro que ellos le llaman el muro de los lamentos. Ese es la única porción de pared que quedó del templo de Herodes, del tercer templo. Y los devotos judíos llegan ahí a orar por el cuarto templo. Meten una serie de papelitos ahí en los espacios que quedan entre los ladrillos, a lo mejor peticiones, pero la petición principal es que algún día ellos necesitan reconstruir el templo. Por eso se llama el muro de los lamentos, porque los devotos judíos llegan a lamentarse que no tienen templo. Por eso se llama el muro de los lamentos. Y ellos hacen ahí sus oraciones y los hemos visto todos en televisión. ¿Cómo lo hacen? Porque esa es la única o el único pedazo de pared que quedó del templo de Herodes después de la destrucción de Roma en el año 70 después de Cristo. Y por eso se llama el muro de los lamentos, porque los devotos judíos llegan a lamentar que no tienen templo y a pedir el nuevo templo. Entonces, el anticristo le ofrecerá a Israel dos cosas con las cuales Israel sueña: el templo y la paz con sus vecinos árabes. Mire lo que dice Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 2. Versículos 6 y 7. Lamentaciones lleva su nombre precisamente, son los lamentos de la cautividad. Y lo escribe Jeremías, aquel que vivió la invasión de Babilonia a Judá. Por eso es que está inmediatamente después del libro de Jeremías. Porque Lamentaciones lo escribe Jeremías detallando los lamentos de la cautividad en Babilonia. Por eso se llaman Lamentaciones. Porque Jeremías escribe los lamentos de todo lo que Israel sufre en la cautividad en Babilonia. Y lo escribe Jeremías, por eso es que está después del libro de Jeremías. Y el muro de los lamentos lo llaman así porque los devotos judíos llegan a lamentarse que no tienen templo. Miren lo que dice Lamentaciones 2, 6 y 7. Dice: quitó su tienda como enramada de huerto. Miren lo que dice: destruyó el lugar en donde se congregaban. Destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes que se hacían en el templo y los días de reposo en Sión.
y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Lamentaciones lamentando la destrucción del templo. Dice, no hizo caso de ya no le importaron las fiestas solemnes. Destruyó el lugar donde se congregaban. Desechó al rey y al sacerdote. Versículo 7 de Lamentaciones 2. Desechó el Señor su altar, el del templo. Desechó el Señor su altar. Menospreció su santuario, el templo. Menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová, como en día de fiesta, hablando de los enemigos. Hicieron fiesta cuando destruyeron el templo. Por eso dije al principio de que para estudiar el pacto de Israel y el anticristo no necesariamente hay que leer Apocalipsis. Hay que leer el contexto histórico, porque Israel no recibe a Cristo. Porque los intereses eran diferentes, intereses del reino espiritual de Cristo y intereses del reino material de los judíos. También en Daniel 9:27 dice que el anticristo hace pacto por una semana y que a la mitad de la semana rompe el pacto. Lo vamos a estudiar el otro domingo con más detalle. También nos damos cuenta de todo el listado histórico de los 3 templos que ha tenido y en su momento cómo fueron destruidos o sustituidos, y que ahora en este tiempo Israel no tiene 2 cosas que el anticristo le va a ofrecer: la paz con sus vecinos árabes y templo. Aquí hay otras cosas que debemos aprender. Mateo 6, 31 al 33. El error de los judíos de preferir las cosas materiales antes que las cosas espirituales. Ese fue el problema, por eso es que no recibieron a Cristo. Y es el mismo error que la gran mayoría de seres humanos, o todos los seres humanos, cometemos. Lo que Cristo dice en Mateo 6, 31 al 33, no es un consejo, es una advertencia. Que fue lo que le pasó a los judíos y qué es lo que nos pasa a nosotros. Dice Mateo 6, 31, dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Poner adelante los intereses materiales antes que los intereses espirituales es un error. Y fue el error que cometió Israel. Pusieron adelante liberarse de Roma antes que los intereses de Cristo. Y fue el error de Israel. Mateo 6:33 no es un consejo, es una advertencia. Cuidado con acumular riqueza o ponerle interés al trabajo material, descuidando la relación con Cristo, porque tarde o temprano se va a fracasar. Cuidado con dedicarse solo a lo material y dejar botado a Cristo, porque tarde o temprano, por mucho dinero o bienes que se acumulen, tarde o temprano se va a fracasar, porque se abandonó a Cristo. ¿Cuánta gente con dinero en el mundo hemos visto fracasar? Deportistas millonarios que terminan en drogas. Deportistas millonarios que terminan asesinados en un burdel. Deportistas millonarios que terminan suicidándose en una cárcel.
millonarios, estrellas de cine ganando enormes cantidades de dinero y con fama en el mundo que terminan fracasados. Personajes de la realeza europea terminan suicidándose. Alguien de la realeza europea termina suicidándose. ¿Cómo es posible? Personajes famosos que aparecen en televisión por diferentes capacidades que tienen, terminan suicidándose. Terminan en bancarrota, terminan en drogas, terminan en la cárcel, terminan asesinando a otro. ¿Qué les pasó con tanto dinero? Es que pasó lo que dice Mateo 6, 31 al 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Esto no es un consejo, esta es una advertencia. Cuidado con dedicarse solo a lo material. Porque si hacemos eso y dejamos botado a Cristo, tarde o temprano vamos a fracasar. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel? Israel, lo único que le interesaba era que alguien lo liberara del imperio romano, y votaron a Cristo. Y lo crucificaron. Y ya sabemos todo lo que pasó. El sufrimiento de Israel. Lo que le pasó a Israel fue lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El consejo de trabajar en lo material, teniendo en cuenta y adelante a Dios. Y la Biblia dice: aquel que se dedique solo a lo material y deje botado en el reino de los cielos, tarde o temprano va a fracasar. Sea quien sea y acumule lo que acumule. Artistas vecinas, deportistas millonarios, la realeza europea, sea quien sea, terminan hundidos en drogas, terminan suicidándose, terminan en la cárcel, etc. Terminan en bancarrota y en la calle, con tanto dinero. Es que esto es lo que le pasó a Israel. Y quiero terminar con una cita muy hermosa en Lucas 2. Vamos a estudiar para terminar Lucas 2. En Lucas 2 se nos describe la presentación de Jesús en el templo. Cuando el niño Jesús nace, es llevado al templo según el rito judío para ser presentado. Y aquí hay un hermoso pasaje que aparece en la Biblia y que con esto quiero terminar. Lucas 2, 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, de los padres, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, oiga bien, un hombre llamado Simeón justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, al Cristo. Esperaba la consolación de Israel, al Cristo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Justo, piadoso, esperaba la consolación al Cristo y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El Espíritu Santo le dijo: no vas a morir mientras no veas al Cristo, al Mesías. Y movido por el Espíritu vino al templo.
Y cuando los padres del niño, el Espíritu Santo le dice, anda al templo ahorita porque ahorita llevan el ungido. Mira qué hermoso. 27. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, ya dijimos que este es el templo de Herodes el tercero. El templo que Jesús vio y donde fue presentado. Dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, mire qué hermosa palabra. Ahora, Señor, dice Simeón, despides a tu siervo en paz. Me puedo morir en paz, conforme a tu palabra, como ya me lo había dicho por el Espíritu Santo, porque han visto mis ojos tu salvación, han visto mis ojos al Mesías, al Cristo, al ungido, a la consolación de Israel, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué quiere decir Simeón? Que la gloria mayor de Israel ya no sería el templo. La gloria mayor de Israel sería Cristo. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué quería decir Simeón? Que la mayor gloria de Israel ya no sería el templo, sino que Cristo. Nuestra mayor gloria no son nuestros logros. Tiene que ser Cristo en mi vida. Mi mayor triunfo no es nada material, es Cristo. Simeón profetizó, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estaba diciendo, la mayor gloria de Israel ya no es el templo, será Cristo. Será Cristo. La mayor gloria de nosotros, los cristianos, no es lo que tenemos o logramos. Eso se queda. La mayor gloria tiene que ser Cristo en mi vida. Y ahora en la cuarentena es cuando más hemos aprendido que lo material muchas veces termina perdiéndose sin ocuparse y sin usarse. Carros, ¿a dónde lo vas a sacar si no te dejan salir? Ropa cara, ¿para qué momento te la vas a poner? Joyas, zapatos. Si alguien tiene varias casas, estás encerrado en una. Y las demás están botadas. Títulos. ¿De qué te sirve si estás encerrado? Aquí hay dos aprendizajes. Trabajar en lo material y dejar botado a Cristo es condenar nuestras vidas al fracaso. Trabajar en lo material, dejando botado a Cristo, es condenarse al fracaso. Por eso es que Mateo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo material después vendrá añadido. Y luego dice Simeón, el profeta, el anciano, ya puedes despedir a tu siervo, ya me puedo morir, porque ya vieron mis ojos la consolación de Israel. Será luz a los gentiles y será la gloria de tu pueblo Israel. Diciendo, la gloria de Israel ya no es el templo, ni el tabernáculo de reunión de Moisés, ni el templo de David y Salomón, ni el templo de Herodes. Es Cristo.
La mayor gloria en nuestra vida no es lo que yo conseguí o lo que tú conseguiste materialmente, poco o mucho. Es Cristo en mi vida. Mi mayor gloria, mi mayor honor, mi mayor honra, mi mayor orgullo. Para los judíos el mayor orgullo era el templo. Por eso es que se lamentan. Porque para los judíos no tener el templo es una humillación, es un oprobio, es una vergüenza. Y Simeón les dice, no, la mayor gloria ya no es el templo, es tener a Cristo. Mi mayor logro es Cristo en mi vida. Mi mayor victoria, mi mayor logro material y espiritual es Cristo en mi vida. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. Israel. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza que nos das. Aprendizaje, asimilación, absorción, oh Dios, de aprendizaje para cultivar nuestra vida espiritual. Señor, que tú seas nuestra mayor gloria, nuestro mayor triunfo y nuestro mayor logro. Eres tú. No son cosas materiales. Lo material se acaba y se pierde. Pero tú quedas. Nuestra mayor gloria eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Templo Betel, iglesia en general, el Señor les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Gracias a todos aquellos hermanos que, no siendo de Templo Betel, siempre nos sintonizan. Son bienvenidos. Un abrazo a todos y que el Señor les bendiga.